Muy bien, me sentí muy bien, estoy muy bien, me siento muy bien. Y me siento ahora mejor de saludarlos, a ustedes, desearles lo mejor y a través de ustedes a todos los chihuahuenses que a través de los medios nos siguen y también de nuestras propias plataformas digitales. El 2018 fue un año difícil, particularmente para nosotros, lleno de retos, pero los hemos superado por un empeño mayor y por la unidad de los chihuahuenses, por la valentía del pueblo de Chihuahua. Enfrentamos de todo, ustedes fueron testigos y en varios momentos actores importantes. Enfrentamos chantajes, amenazas, presiones, pero también salió adelante el talante de los chihuahuenses y superamos los retos. Incluso tuvimos que caminar por un buen tramo del territorio nacional para exigir los recursos que se nos habían indebidamente condicionado. Y ahora estamos pues muy listos para enfrentar el 2019, también lleno de retos, pero muy entusiasmados porque en unidad lo vamos a lograr, porque los chihuahuenses hemos demostrado siempre un talante especial. Somos hombres y mujeres formados en la adversidad. Para nosotros nunca han sido nada fácil. Todo lo hemos labrado con esfuerzo, con sacrificio, con tenacidad, con lucha, y lo vamos a seguir haciendo. Como ustedes saben, tenemos muchos planes para este 2019. Está en curso la reestructura de la deuda del Estado, que una amplia pluralidad del Congreso de Chihuahua nos apoyó, lo que vuelvo aquí a reiterar mi agradecimiento a los diputados y diputadas que concurrieron con su voto libre e informado a darnos la oportunidad de conseguir más recursos para el Estado de Chihuahua con el ahorro que habremos de tener en tasas de interés y en alargar el plazo de esta deuda sin aumentar un solo peso al monto total. Esos recursos los vamos a invertir en puras cuestiones productivas. Lo vamos a canalizar no solamente a proyectos de infraestructura, sino a programas de inversión productiva que redunden en mejores obras y mejores servicios para las y los chihuahuenses. Así que en este primer mensaje de Año Nuevo ante los medios de comunicación, pues les deseo a todos lo mejor, salud, prosperidad, que sea este 2019 un año de reafirmación de nuestros principios democráticos y de concreción, de cumplimiento a cabalidad de nuestras metas, de nuestros propósitos, de nuestros objetivos. Yo me siento muy orgulloso de ser el gobernador de Chihuahua, asumo esta responsabilidad también como uno de mis mayores privilegios en la vida, de servir a las y los chihuahuenses, y lo voy a seguir haciendo con entusiasmo, con toda mi pasión y de alma, corazón y toda mi mente. Así que estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o buen deseo de año nuevo que tengan ustedes para el gobernador de Chihuahua. Una lista que levantamos para adelante. Si alguien más tiene un cuestionamiento, lo anotamos. Vamos haciendo en el orden que fueron anotados. Bien, tenemos en primer orden a Yuriana Cárdenas de Omnia. Adelante. Si nos puede platicar cuál va a ser el posicionamiento y la petición de Javier Corral en la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador. Allá hay algo que se está escuchando que no nos permite. ¿Perdón? Sí, su postura, su petición en la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador, y si considera que lo que usted va a solicitar al presidente no pudiera
polarizar la situación entre Estado y Federación? No, bueno, a ver, en primer lugar, hay que decirlo con toda claridad, hay que hacer un análisis muy objetivo del decreto de estímulos fiscales que se anunció. Hay que hacer un balance cuidadoso, porque no hay duda de que contiene beneficios que pueden mejorar las condiciones de vida de los fronterizos, pero con esa misma objetividad también hay que decirlo, está muy lejos de lo que se ofreció. Es entendible que se haya tenido que modificar algunas cuestiones, quizá el costo fiscal que se advirtió no era tanto como en la realidad pudo ser. Es un decreto que tiene beneficios, pero también tiene limitaciones, también tiene muchas indefiniciones, hay incertidumbre incluso sobre algunos de los mecanismos de su aplicación. Tenemos que ser objetivos en este tema. No es la reducción a la tasa del IVA generalizada como se ofreció, y fue uno de los principales compromisos del hoy presidente con los juarenses, pero está ahí un mecanismo de acreditamiento fiscal que, si se realiza con agilidad y se pudiera ampliar incluso a más prestadores de bienes y servicios, pudiera llegar a beneficiarle a un buen porcentaje de la población. Lo que hay que decir con todas sus letras es que cuando a nosotros nos aumentaron el IVA en la frontera, a lo que yo me opuse, como todos ustedes lo saben, en una ardua batalla legislativa, cuando nos aumentaron el IVA en la frontera, nos lo aumentaron a todos, lo hicieron por ley, de manera permanente y directa. Esperábamos que la baja del IVA en la frontera fuera por ley, fuera permanente, fuera de aplicación directa y fuera generalizado. Esto no es así. Debe haber habido pues complicaciones, que podemos entenderlas y podemos platicarlas. Lo que no es correcto es que se esté confundiendo a la población. Todos tenemos que ser muy responsables en este tema. No debemos de confundir a la gente diciendo una cosa cuando es otra. Tenemos propuestas que hacerle al presidente en el tema del IVA. Toda vez que están pendientes de publicación las tablas de retención y las reglas de operación de estos estímulos. Hay otros temas que a mí del decreto, por supuesto que me gusta, el beneficio en materia de ISR a medianas y pequeñas empresas, pero me duele mucho, o me preocupa, más que me duele, creo que es un error haber excluido a la industria mexicana de exportación de este estímulo fiscal. Porque la expectativa que se había generado es que pudiéramos darle condiciones de mayor competitividad a esta industria en la frontera frente a otras latitudes, frente a otros lugares del mundo, y que además fuera también un mecanismo de compensación en torno del incremento salarial que se da en la frontera, para cuidar mucho el equilibrio en los gastos de operación de este importante sector. Lo digo de esta manera porque de esta industria dependen decenas de miles de empleos. Entonces, yo considero que hay cuestiones en el decreto que podrían incluso todavía corregirse, porque las reglas de operación van a salir el 7 de enero.
no está claro el mecanismo de homologación de los precios de los energéticos. Todo el mundo dice que ya hay algunas gasolineras que lo han hecho, estaciones de servicio de gasolina, pero en el norte del país les decimos gasolineras o gasolinerías, para ser más fronterizos. Pero no todo el mundo lo está haciendo porque no todo el mundo tiene claridad sobre cómo va a aplicar esta homologación. Entonces unos sí y otros no. En realidad faltan definiciones en el decreto de varias cosas. Reconociendo que tiene beneficios que pueden impactar positivamente en la población y mejorar las condiciones de competitividad de la frontera, también hay que agregar que no es lo que se nos prometió. Y la reunión con el presidente creo que puede ser la oportunidad para intercambiar las inquietudes, puntos de vista que ya distintos organismos, legisladores, empresarios, cámaras están externando, porque pues no es solo mi lectura, es la lectura que del decreto se ha realizado por distintos organismos. Particularmente subrayo la posición, la postura de la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de los Diputados, la diputada Patricia Terrazas, quien ha señalado pues requisitos engorrosos, mucho burocratismo. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que hubiéramos nosotros querido? Pues una tasa del 8% generalizada en la frontera de aplicación directa e inmediata. Pues sí, porque cuando nos aumentaron el IVA, así fue. Y luego llama la atención la duración del decreto. 2 años. Y los mismos requisitos pues están impidiendo o no facilitando nuevas inversiones en la frontera. La atracción de nuevas empresas en la frontera que puedan ser sujetas del beneficio. ¿Por qué? Porque hay un requisito de 18 meses en el decreto para ser sujetas del beneficio, pero se acabará en 24 meses. Entonces, si hay una nueva empresa que quisiera acceder a los beneficios, pues tendría un plazo muy corto de 6 meses. Y no es bueno que este tipo de medidas resulten de un decreto presidencial solamente, porque eso las hace mecanismos también de discrecionalidad. Uno de nuestros sectores estratégicos en la economía de Chihuahua, al que todos tenemos que revalorar, como lo ha hecho el gobernador del estado ahora en su estancia como gobernador, que es la industria maquiladora, se mantiene bajo un decreto presidencial que siempre está sujeto a la discrecionalidad, a la voluntad o no de su ratificación. Nada le da más certidumbre jurídica a las inversiones que la certeza legal. Entonces, estas son las consideraciones que yo tengo a este decreto. Por supuesto que teniendo abierta la ventana de las reglas de operación, vamos a sugerirle al presidente de la República mediante una carta que le será entregada hoy en el Palacio Nacional varias adecuaciones, agregados y sugerencias. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de hacer un mejor instrumento para los juarenses y por lo tanto también para los chihuahuenses, porque si a Juárez le va bien, al Estado le va bien. ¿Quiénes serían
Yo la firmo yo, como gobernador de Chihuahua. ¿Quién lleva la carta físicamente al Palacio? Nuestros encargados de la oficina de la representación en la Ciudad de México. Espero que hoy en la tarde esté entregándola para que el presidente tenga posibilidades de leerla antes de estar en Ciudad Juárez, en donde la información que tenemos es que viene precisamente a hablar de este tema. ¿Se hará público el contenido, gobernador? ¿Perdón? ¿Se hará público el contenido de esa carta? Pues es un poco lo que estoy comentando, Ibarra. ¿Con todos los puntos? Pues prácticamente son estos y algunos otros más. La podremos hacer pública, pero una vez que ya el presidente la haya conocido. Bien, continuamos con la siguiente participante, es Argelia Domínguez de Entre Líneas. ¿Quién es ella? Gobernador, bueno, hablando ya del tema de Andrés Manuel, no sé si también va a aprovechar la visita para plantear algunos temas que tienen que ver con recursos de proyectos que quedaron pendientes y también respecto a la seguridad, también hablaba la alcaldesa que hubo una reducción en los recursos que se van a recibir de la federación hacia los municipios y este ha sido un tema con el cual el Estado ha batallado por el poco dinero que tienen muchos de los municipios en entidad para hacer frente a la inseguridad. Y otra cosa nada más, hoy un diputado de Morena solicitó al gobierno detener actividades de recaudación y también que involucraran egresos porque el Estado no publicó ni la ley de ingresos ni tampoco el presupuesto de egresos en el periódico oficial del Estado, perdón. Y bueno, no sé si esto incurrirá algún delito del gobierno por Ven, estas actividades. Esos diputados ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ojalá que eso se lo pidieran al gobierno federal, que ha publicado 17 nuevos programas sociales, en donde se concentra el 80% de todo el gasto federal en programas sociales sin reglas de operación. No me detengo en eso. Voy al tema del presupuesto. El tema del presupuesto es uno de los temas que yo quiero expresar con toda claridad, porque ese es un motivo sí de diferendo con el presidente de la República, que yo ya le he transmitido públicamente en la Cámara de Diputados, en entrevistas de radio, se lo he expresado directamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, porque consideramos que es un trato injusto del gobierno del presidente López Obrador a Chihuahua, porque es el peor trato que la Federación ha dado a nuestro Estado en los últimos 15 años, en términos incluso nominales. En 2006, nominalmente, hubo más recursos federales de subsidios, recursos federalizados convenidos y programas de concurrencia y atención a infraestructura carretera y caminos rurales que en este año que viene, que está empezando. Es la mayor reducción de esos recursos. Y hay que tener cuidado también, lo digo con toda propiedad, no hay que dejarnos engatusar, no permitamos que se deje, que se pretenda engañar, porque he escuchado que dicen que aumentaron ellos las participaciones federales y las aportaciones. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Lo han escuchado o no? ¿Sí? Muy bien. Esa no es ninguna concesión ni ningún favor del gobierno de López Obrador a Chihuahua. Eso es fruto del esfuerzo y de la generosidad de los contribuyentes de Chihuahua, porque las participaciones y las aportaciones federales se determinan por fórmula, en la fórmula que tiene como base los esfuerzos de recaudación propia de las entidades federativas. Ellos no han en eso metido un solo dedo para hacer ese aumento.
Eso lo determina la Constitución y la ley, y es fruto del esfuerzo de Chihuahua y de los chihuahuenses que pagan sus contribuciones y del gobierno que ha aumentado su recaudación propia, sus ingresos propios, y ha aumentado las medidas para combatir la elusión y la evasión fiscal. Por eso tenemos un incremento y porque la fórmula juega con varios indicadores ya establecidos. Entonces, hay que tener cuidado. Yo voy a clarificar siempre cuando las cosas se estén diciendo y que la gente de Chihuahua se pueda confundir. Yo las voy a aclarar siempre. En lo que podían ayudarnos, en lo que podían y en lo que teníamos una gran esperanza, porque yo les dije a ustedes siempre que teníamos una gran esperanza, y esa esperanza yo la estoy perdiendo cada día más, porque no solamente no nos van a ayudar, nos están quitando. Bueno, a nosotros nos quitaron, para que vean la gravedad del asunto, hasta los 50 millones de pesos que nos había colocado en el presupuesto del año pasado el gobierno de Peña Nieto para continuar el aeropuerto de Krill. Esos ya estaban en el presupuesto, ya estaban etiquetados, hasta esos nos quitaron. Cada día me desilusiono más porque veo las cosas que solo están en una órbita, en una línea. Nada más los programas del presidente importan. Y la federación y el trabajo concurrente con los estados. De hecho, todavía no encontramos ni tenemos una definición sobre el apoyo ofrecido para la terminación de los hospitales en Ciudad Juárez. Nos dicen que hay bolsas generales ahí en el presupuesto y lo único que me dicen es, pues, ojalá que ahí estén, pero nadie nos dice si están o no están. De hecho, tampoco vemos reflejado en el presupuesto esta inversión que se hizo, que se ofreció para Juárez, de mejoramiento urbano, un poco más de 700 millones de pesos, no lo tenemos referido, localizado. No quiero perder la esperanza, lo digo abiertamente, de que por lo menos en el tema que nos ofrecieron de los hospitales, pues nos cumplan, porque si no, si ni siquiera eso nos cumplen, los chihuahuenses no habremos visto cambio alguno en materia presupuestal entre Peña Nieto y López Obrador. Incluso nos puede haber ido más mal. De ahí que yo externe con toda claridad que me siento muy desilusionado de todos los apoyos que me había ofrecido el presidente. Nos ofreció hasta apoyarnos a la reestructuración de la deuda del Estado. Y todos los diputados aquí locales de Morena votaron en contra. Pero eso a nosotros no nos va a doblegar jamás. Nosotros sabemos vivir sin ramo 23 y sabemos salir adelante por nosotros mismos. Porque gobierno del Estado no le va a faltar a Chihuahua. Y porque vamos a seguir con austeridad, con ahorro y ahora con la reestructura para impulsar el crecimiento económico del Estado, la inversión. Y porque vamos a colaborar siempre con el gobierno federal, pero nunca nos vamos a someter. ¿Cuánto se le debe, gobernador, del gobierno federal aquí a Chihuahua, de todo esto que nos recortó? El recorte, pues fue un recorte de más de 1,000 millones de pesos, el recorte, más de 1,000 millones. Bueno, se repusieron algunas cosas de concurrencia y
agenda de mujeres, que fue importante, pero los grandes temas de infraestructura, carretera y caminos y todo eso, un recorte muy fuerte para Chihuahua, porque se privilegió los programas sociales, porque hay, pues estamos ante un proyecto de presupuesto, lo dije el día que ustedes me hicieron el favor de escucharme cuando conocimos el proyecto de presupuesto, pues un presupuesto destinado fundamentalmente a la construcción de una base de apoyo popular dentro de un objetivo de crear una hegemonía política en el país, que quiere desentenderse de las necesidades de los estados. Y muy pocos gobernadores se atreven a decir esto que yo estoy diciendo. Primero, pues porque tiene todo el apoyo popular ahorita el presidente de la República, y porque el primero que lo descalifica así le va, o el que lo critica, ¿no? Así le contestan, porque hay mucho miedo. No solamente hay apoyo popular, también hay miedo a las reacciones que pueda tener el presidente. ¿Se sienten amenazados por las reacciones del presidente? No, yo amenazado jamás me siento. Solo es presionable el que se deja presionar. Yo a López Obrador le tengo respeto, pero no le tengo miedo. Bueno, nada más, ¿cuándo se va a publicar entonces la ley de ingresos y presupuesto de egresos? Porque bueno, se avislumbran algunos Ya están incrementos. publicadas, ¿cómo que cuándo se van a publicar? No, en el periódico no aparece. En el Estado No aparece en el periódico del Estado. Ah, pues la edición debe estar, si no circulando, ya Y publicada. sobre todo porque hay algunos aumentos, por ejemplo, en el cobro de cuotas de peaje. y No, no, de no, la- no hagamos de eso una malinformación, porque luego, no hay ningún aumento en cuotas. Existe dentro del presupuesto, como el año pasado y el antepasado, el ajuste inflacionario, que por cierto es menor que la inflación, pero no es un incremento en la cuota. Como tampoco escuché a alguien que dijo ahora en la mañana que se aumentaba las cuotas del agua para llevar el agua a las personas. No, lo que se aumenta es la electricidad para llevar el agua a las personas, no se aumenta la cuota del agua. Tampoco las tarifas de la Junta Municipal de Agua están publicadas en el diario oficial, en el periódico del Estado. Bueno, ahora mismo veremos si ya está publicado o no, pero en la primera edición del periódico debe aparecer, ¿no? Se menciona que debe presentarse un anexo con las tarifas, pero no sale incluido el anexo. Sí viene el acuerdo, pero no vienen los anexos con las tarifas. Pues veamos la página de internet, si deben estar ahí los anexos, no hay ningún problema, los anexos están pues, digo. Bien, vamos a hacer ahora la A palabra ver, ¿quién más? a Francisco Villa de Quintero. Gobernador, volviendo un poquito al cierre del año 2018, un poquito saber si, y el principio de saber si ya hay un cronograma para el pago de bonos exenantes y los vales al personal del sector salud, y en qué quedó. Sí, vamos a pagarles. Para un adelanto de sueldo para los maestros noveles. Ya estamos sacando prácticamente los pendientes con noveles e interinos, que eran ya muy pocos casos, los hemos venido resolviendo, prácticamente este mes quedará todo resuelto de esos pagos pendientes. Tendrán su segunda quincena de aguinaldo todos los maestros del estado de Chihuahua. Pagaremos el bono a todo el personal de salud completo, en una sola emisión. ¿Sabe cuándo? La primera quincena de este enero podremos hacer ese pago. Incluso estamos preparándonos para que este año pues no nos vuelva a suceder, para que pues tengamos esa previsión salarial y esa prestación que, aunque siempre estuvo sujeta a disposición presupuestal, a suficiencia presupuestal, pues se ha venido quedando como una prestación para los trabajadores, y que nosotros vamos a tratar de garantizarles sin problema para este año a todo el personal de nuestros hospitales, porque quisiéramos hacer más que eso por ellos. Les estamos muy reconocidos y muy agradecidos por
su entrega, su profesionalismo y sus desvelos. Lamentablemente la situación financiera del Estado pues ha sido un problema recurrente en mi administración, la deuda heredada, el déficit presupuestal, en fin. Sin embargo, estamos cumpliendo con todos y vamos a cumplir con todos y van a tener de nuestra parte la garantía de que no solamente saldaremos lo del año pasado, sino nos prepararemos para que este año no tengamos esos problemas. Eso es lo que les quiero decir a los trabajadores del sistema de salud, médicos, enfermeras, enfermeros, a todos. Y una disculpa por el retraso, pero pues hay cosas que no están en mis manos. Bien, Federico Martínez de La Opción, adelante. Gobernador, se ha estado sacando a relucir que en el primer mes de lo que es la actividad de Andrés Manuel López Obrador, los crímenes, los asesinatos a nivel nacional han tenido un repunte. ¿Cómo ve usted este tema en el primer mes de señor López Obrador? Y el otro tema... No hay todavía el dato final concluyente, porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública termina procesando casi la información en la primera o segunda semana del siguiente mes. Lo que sí señalo es que es muy importante saber cuál es la metodología que el nuevo gobierno asumirá para medir la incidencia delictiva en el país, particularmente en el caso de ejecuciones que están vinculadas a todo tipo de delitos, pero particularmente del orden federal. Es muy importante esa metodología, esa métrica, porque lo único que no se puede hacer, ni siquiera pensarlo, es tratar de maquillar, de ocultar o de minimizar los hechos violentos. La gran primera decisión de nuestro gobierno estatal, desde el primer día de nuestro gobierno, fue asumir con absoluta responsabilidad y compromiso con la verdad las estadísticas, porque durante mucho tiempo se ocultaron, se maquillaron, incluso se eliminaron carpetas de investigación. Encontramos cientos de carpetas de investigación en bodegas no contabilizadas. Pues por eso manejaban la cifra como se quería. Lo que tenemos que hacer es reconocer el problema en toda su dimensión. Lo único que no sirve es ocultarlo o minimizarlo, porque los problemas no se pudren con el tiempo y se acaban. Crecen y crecen y crecen. Por eso es tan importante la decisión del gobierno de qué tipo de metodología generará. No se va a solucionar el problema de la criminalidad en el país de un día para otro. No podríamos pedirle al nuevo gobierno federal que en un mes solucione el problema. Quizá no lo pueda realizar ni en un año o ni en dos, porque es un problema muy acumulado. Son muchos años de complicidades, de corruptelas, de inercias sociales. No le podemos exigir al nuevo gobierno que solucione de inmediato un problema de tan hondas raíces. Lo que sí le podemos pedir, y creo que eso es muy importante, ese debe ser un gran pacto en torno del combate a la inseguridad, es que no se vayan a empezar a manipular las cifras.
porque cuando uno está en la oposición, pues a veces ve las cosas de una manera, y ya cuando uno está en el gobierno, las quiere ver de otra. Hay que tener mucho cuidado con ese manejo, porque sería suicida para el país mentirse en el problema más grave que tiene México, que es la inseguridad y la violencia. Gobernador, y decía el fiscal hace un par de meses que 60 de las 67 policías municipales en Chihuahua tenían muchísimos problemas. ¿Ahí qué se puede hacer? Lo que estamos haciendo nosotros, profesionalizar la policía estatal, capacitarla, depurarla, incentivarla, dignificarla, mejorarle prestaciones, salarios. Eso lo tienen que hacer los municipios, pero no lo van a poder hacer si en lugar de contar con mayores recursos para la seguridad pública, cuentan con menos, porque en el presupuesto federal otra reducción muy importante fueron los recursos a seguridad pública. Solo en seguridad pública hubo una disminución de 5,000 millones de pesos. El 20% en Fortasec y en la Policía Federal cerca de 4,000 millones de pesos. A ver, se está trasladando mucho dinero a las Fuerzas Armadas. Incluso ya se les quiere convertir en el nuevo ICA oficial. Ahora se quiere hacer al ejército constructor, no solo del aeropuerto de Santa Lucía, le van a dar otras obras. Me preocupa esa relevancia, incluso presupuestal, cuando ese dinero también podría ser dado a las policías para su equipamiento, su capacitación. Es el tema de la Guardia Nacional. Así que lo que tenemos que hacer es una apuesta por la profesionalización policíaca. La Guardia Nacional puede funcionar, sobre todo si depende de un mando civil. Esperemos que se modifique la reforma. Pero al estarle dando ya de antemano tantos recursos al ejército sin que existan, ¿no es una forma de presionar también al legislativo para que se... Bueno, de hecho ya se convocó ayer a la formación de la Guardia Nacional. No sé si realmente a lo que vamos a ir la próxima semana a la Cámara de Diputados tenga sentido. Los diputados tendrían que decirnos si vamos a un foro testimonial o realmente va a ser un momento para escuchar las opiniones. Yo tengo un gran respeto por las Fuerzas Armadas y tengo una gran impresión del general secretario Luis Crescencio Sandoval, con quien he tenido una extraordinaria charla. Pero este no es un tema de antipatías o simpatías por el ejército. Este es un tema de régimen democrático y derechos humanos y de estrategia adecuada en materia del combate a la inseguridad. Cuando nosotros nos oponemos al mando militar sobre la Guardia Civil, no se entienda que estamos en contra de las Fuerzas Armadas. De hecho, yo diría, estamos a favor, porque no queremos que se siga desnaturalizando su función. Lo que estamos es a favor de una estrategia civil en el combate a la inseguridad, porque es la formación idónea, pertinente, adecuada para el combate a ese tipo de fenómenos. Yo expresaré, por si me lo quieren preguntar, mi desacuerdo con que la Guardia Civil esté bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Lo hice cuando estaba Felipe Calderón.
me opuse al dictamen, a la minuta, me opuse a la Ley de Seguridad Interior que promulgó Peña Nieto, la controvertimos constitucionalmente. ¿Por qué ahora, que en este dictamen hay cosas incluso más delicadas que en aquellos, no voy a expresar mi opinión? Pues con todas las consecuencias, ¿verdad? A lo mejor al rato hasta neofascista me pueden decir, ¿no? Me pueden descalificar, ¿no? Fifí o todo eso, ¿no? Pero yo espero que eso no. Él ha dicho que no, que no va a usar el presupuesto. Bueno, ya más de lo que me recortaron, ya, yo creo que ya creo. Yo pienso que ya eso ya, más ya no se puede. Pero en un acto de congruencia, de consistencia política de mi parte, yo no puedo estar de acuerdo con los términos del dictamen de esa reforma constitucional. Pues si nada más falta que nos arrodillemos los gobiernos estatales. Entonces, yo no sé cuántos gobernadores vayan a estar en esta misma posición. Tampoco me interesa si me vuelvo a quedar solo o hay otros más. Yo lo hago en función de mi compromiso con el pueblo de Chihuahua. Y tengo que ser congruente con lo que hice frente a Calderón, a Peña y ahora a López Obrador. ¿No refleja la convocatoria un posible control de López Obrador sobre el Congreso de la Unión? ¿No refleja qué? Esta convocatoria para la Guardia Nacional. Bueno, de alguna manera yo pienso que él tiene ya una definición muy clara y lo que está esperando pues es que el Congreso va a aprobar su proyecto. Tiene la mayoría no solo suficiente, sino holgada para aprobarlo. Hay quien señala que todavía está abierta la posibilidad de enmendar ese proyecto. Ojalá que eso fuera cierto. Pero sí como que fue muy desmotivante del debate decir, allá discutan lo que quieran, yo ya empiezo a integrarla. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan venido con tanta... perdón. Sí. Betty Rico. A ver. Gobernador, en otro orden de Sí. información, el Colegio de Cirujanos Plásticos hizo un comunicado en cuanto a esta recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Gobierno Estatal. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la aceptación plena de esa recomendación. Somos un gobierno comprometido con la promoción, con la defensa y la garantía de los derechos humanos. Y no hay mejor política de concretar esa voluntad que aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de cumplirlas. Tenemos que fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que existen para atender esas quejas y para señalar omisiones, negligencias o abusos de la autoridad. Y yo, como gobernador, he dicho que aunque esos hechos no hayan pasado en mi gobierno, yo voy a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que se corrijan los vacíos o las desatenciones o vulneraciones a los derechos. Porque este es un hecho que aconteció en marzo del 2016. Y esta fue una denuncia que se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en mayo del 2016 y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos resolvió en diciembre del 2017. Ante una falta de seguimiento del gobierno del Estado de esa resolución es que la Nacional emite esa recomendación.
yo acabo de allanarme y la voy a cumplir, porque además estoy informando que desde hace varios meses la estamos cumpliendo. Por ejemplo, si usted se da cuenta, en el numeral tercero de esta recomendación, la acabo de terminar de leer esta madrugada, es de 51 páginas. En ese numeral se habla de cumplir con el Código Mater. Yo quiero decirles que desde octubre del 2016, el Código Mater que nace en el hospital se extendió a varias instituciones en el estado de Chihuahua y que nos ha permitido atender los casos de urgencia obstétrica con resultados exitosos a nuestro gobierno. La aplicación de ese Código Mater nos ha permitido disminuir la mortalidad materna infantil. Hemos rescatado a mujeres de la barranca, porque incluso tenemos un chat del Código Mater donde concurren varias instituciones para atender casos como el de esta joven madre que estaba, cuando llegó al hospital, ya no voy a entrar en mayores valoraciones, en un deterioro muy fuerte de su embarazo, porque fue un estado de preeclampsia, que le llaman, que afecta muchísimo a los órganos vitales de las personas y que llegó con un embarazo de 36 semanas, 36.5 semanas de embarazo, y tenía esta enfermedad desde la semana 20. No hubo cuidados prenatales, no hubo acompañamiento, no hubo seguimiento. Esto nos permite también, es una oportunidad también para decirle a las jóvenes madres, sobre todo porque en esta edad es donde se produce un estado muy fuerte, con niveles muy agudos de la preeclampsia en jóvenes madres. Tenemos que generar también un cuidado prenatal para detectar muy bien esta enfermedad cuando se produce entre la semana 20, 22, 24. Y entonces le podemos informar ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el Código Mater se aplica en el estado de Chihuahua desde octubre del 2016 y que incluye al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, a la Fiscalía General del Estado, al Sistema Estatal de Salud, a los hospitales, tanto para la atención prehospitalaria como hospitalaria y poshospitalaria. El estado de Chihuahua tiene 10 recomendaciones vigentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Solo 2 de ellas se refieren a hechos que se han suscitado en nuestra administración. Las otras 8 recomendaciones, 7 vienen desde la administración anterior y una a nuestra administración de un hecho anterior. A todas les damos seguimiento puntual. Tenemos un área destinada al seguimiento puntual, a los oficios que se tienen que girar, a los protocolos que se tienen que implementar, a la vista que se le tiene que dar al Ministerio Público o a la función pública. Particularmente, yo reviso con periodicidad cómo vamos en las recomendaciones de los derechos humanos, porque es fortaleciendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
respetando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no tratando de desaparecerla, como se honran los derechos humanos. ¿Alguien más en la lista? Ah, 3 participaciones, todavía. Todavía, sí. Gobernador, volviendo al tema de la reducción del Fortaseg, preguntarle si hay la posibilidad de presentar algún tipo de recurso, ya que este recurso ya se tenía destinado por ley para el Estado de Chihuahua y para los municipios. La alcaldesa mencionaba su preocupación por la reducción de este recurso. Tiene razón, Maru Campos. Pero se podría presentar algún tipo de recurso y si se va a presentar por parte del Ejecutivo o del Legislativo. Vamos a analizar. Todavía no tengo claro los instrumentos o las acciones legales, pero tenemos que analizar muy bien, sobre todo en los recursos destinados a la seguridad pública, porque es donde más necesitamos la concurrencia de la Federación. Nosotros somos los que estamos atendiendo la incidencia delictiva de los homicidios dolosos vinculados a trasiego, a posesión de armas, a delincuencia organizada, pues por lo menos que nos ayuden en eso, que nos apoyen. Vamos a analizar, pero celebro que Maru Campos alce la voz y que puedan ellos también instrumentar alguna acción legal frente a esta disminución. ¿A quién correspondería entonces ampararse o realizar algún recurso? Veremos si es ante la Corte a través de alguno de los instrumentos que puede ser la acción o la controversia. Vamos a analizarlo. Todavía no lo tengo. ¿Qué tal? Bueno, rápidamente, su postura sobre los engomados que está entregando el alcalde de Cuauhtémoc, ¿tiene legalidad? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, eso es una violación al Código Fiscal Federal. Le daremos vista al Gobierno de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y será muy interesante saber cuál es la respuesta de la Secretaría de Hacienda frente a esta acción del alcalde de Cuauhtémoc, que una vez más desafía al Estado de Derecho y quiere desarrollarse en una especie de excepción jurídica. Daremos vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también, si empieza a generar cobros ilegales o engomados ilegales, daremos vista a las autoridades correspondientes. Es otro más de los desafíos al Estado de Derecho de este alcalde. ¿La Policía Estatal podría ir contra los carros con engomados? Igualmente. Nosotros vamos a seguir ejerciendo la acción en materia de seguridad pública. Nosotros no andamos confiscando coches. Lo que andamos es a los que andan en la ilegalidad, los detenemos y los llevamos al corralón. Nosotros no confiscamos, nosotros retenemos. Los que no tengan esa legalidad y sobre todo cuando realmente están dedicados a otras actividades, sobre todo ilícitas, la policía tiene que actuar con toda claridad. Bien, finalmente, Génesis Márquez de pausa.mx para concluir esta rueda de prensa. Buenas tardes, gobernador. Pues regresando al tema del recorte presupuestal y en cuanto al tema pendiente del sistema de transporte urbano, pues no sé cómo queda al final pues este proyecto para el 2019, si se aplaza o si por medio de recaudación de ingresos propios el Estado estaría sufragando esta acción. Nosotros vamos a continuar con nuestras gestiones de recursos en Banobras y en Fonadín para el tema de los BRT de Juárez y de Chihuahua. Esos son trámites que corren por su cuenta y para eso queremos la reestructura, para apuntalar pues, los proyectos de infraestructura y de obra, tanto de movilidad como hospitalaria, de vivienda, de salud, de caminos, para Chihuahua, que nos falten recursos federales. La reestructura
tiene que ir a apoyar proyectos que ya tenemos echados a andar y que no podemos parar. La terminación del aeropuerto de Krill para nosotros, por ejemplo, es un tema prioritario. Nos faltan ya nada más 150 millones de pesos y podríamos echar a andar una infraestructura muy importante de conectividad para un turismo regional de gran potencia, que no solamente es entre estados del noroeste de México, sino con el suroeste de los Estados Unidos. Temas de conectividad, de movilidad, son nuestra prioridad. Por eso transporte urbano y todo el proceso de modernización no lo vamos a detener. Para eso son los recursos de la reestructura. Entonces, la ruta troncal del Metrobús sigue Juárez y sigue Chihuahua. Quedaría para el 2019 del próximo año. Nosotros vamos a tratar de este año hacerlo.